Emma Whitcomb se paró en el centro del claro del huerto, portapapeles contra la cadera, recitando de memoria el orden de la boda de un extraño, la procesión, los votos, el minuto exacto en que el cuarteto de cuerdas cambiaría de tonalidad. No lanzó una mirada a la página. Nathan Kirby se arrodillaba cerca del árbol, apretando un perno que no necesitaba apretarse. «Serías una gran novia algún día», dijo, sin mirar hacia arriba. «Tienes todo memorizado mejor que la mujer que realmente se casará». Emma tampoco miró hacia arriba. Necesitaría un novio para eso. La llave inglesa en la mano de Nathan se quedó inmóvil. Recuerda esa respuesta. Antes de que todo termine, significará algo que ninguno de los dos esperaba. El huerto había pertenecido a la familia Whitcomb antes de que cualquiera de ellos naciera. Las hileras de cerezos plantadas por el abuelo de Emma se convirtieron en un lugar de bodas por su padre 2 décadas después, cuando la fruta sola dejó de cubrir lo que costaba mantener la tierra. Emma había crecido caminando entre los espaldares antes de aprender a leer un balance, y ahora dirigía el lugar de la misma manera en que su padre le había enseñado. Madrugadas, noches largas, un teléfono que nunca se quedaba completamente silencioso ni siquiera los domingos. Nathan había sido contratado hace 3 meses para reconstruir el árbol ceremonial y el escenario de madera detrás de él. Uno de una docena de contratistas locales que su asistente había reunido antes de que Emma se decidiera específicamente por él. Sus presupuestos eran honestos, su trabajo era limpio y no inflaba las facturas como lo hacían los 2 últimos carpinteros. Se mantenía principalmente para sí mismo. Llegaba temprano, trabajaba hasta que se oscurecía y conducía de regreso al pueblo donde su hijo lo esperaba con la cena a medio hacer y la tarea a medio terminar. A su alrededor, el equipo ya estaba tomando descanso, doblando lonas, enrollando cables de extensión, gritando buenas noches al otro lado del estacionamiento de grava. Emma observó a Nathan reunir sus herramientas sin movimiento innecesario, el tipo de economía que venía de hacer algo tantas veces que ya no requería pensamiento. Ella lo había notado antes. No se había permitido pensar en por qué. Marion Boyd, la contadora de la empresa desde hace mucho tiempo, la encontró cerca de la puerta principal unos minutos después, una carpeta bajo un brazo y gafas de lectura empujadas hacia arriba en cabello gris. «Tienes la reunión del aniversario el jueves», dijo Marion. «12 meses desde que falleció tu padre. La junta quiere que conste antes de que se cierre la ventana». Emma no necesitaba que le recordaran. El testamento le había dado un año de autoridad exclusiva, un año para dirigir Whitcomb Orchard Estates exactamente como viera conveniente. No se requería aprobación de la Junta para nada, excepto vender la tierra directamente. Después de eso, cada decisión importante volvía a votación de 7 personas, la mayoría de las cuales la conocía desde que llevaba coletas, y ninguna de las cuales había dirigido un negocio durante una sola temporada de bodas. Ella había sabido que la fecha se acercaba de la manera en que sabes que se acerca una tormenta desde 3 estados de distancia. Saberlo no había hecho que fuera más fácil verla llegar. «Estaré lista», dijo Emma. Marion la estudió un momento más de lo habitual antes de asentir y caminar hacia la oficina. Los tacones chasqueaban contra la grava de una manera que había marcado el final de un día de trabajo en Whitcomb Orchard durante más de 20 años. Emma se giró hacia el árbol y encontró a Nathan ya observándola, no con curiosidad, solo con la atención tranquila de un hombre que notaba cuando alguien llevaba algo pesado y no sentía la necesidad de preguntarlo en voz alta. «¿Semana larga?», preguntó. «Año largo», dijo ella, y lo dejó ahí. A la mañana siguiente, Sam Kirby apareció con su padre por primera vez esa temporada, 9 años de edad y ya más alto que la caja de herramientas que llevaba. La puso con cuidado en la base del árbol, de la manera en que su padre le había enseñado, y miró hacia arriba a Emma con la franqueza desprotegida que solo los niños logran. «¿Eres la señora que posee todos los cerezos?» «Lo soy», dijo Emma. «Hay muchos». «Los hay».
Unos 6,000 si cuentas los jóvenes que todavía no han dado fruto. Sam consideró este número con verdadera seriedad, de la manera en que un niño de 9 años considera cualquier cosa que suena imposiblemente grande. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño enredo de cinta que había encontrado en el pasto, retazos sobrantes de una boda de la semana anterior. «Dejaste esto. Creo que pertenece a una novia», Emma dijo, agachándose para tomarlo de él. «Gracias por encontrarlo». Nathan observó el intercambio desde la escalera, algo en su pecho relajándose de una manera que no examinó demasiado de cerca. Sam se alejó hacia la hilera de sillas a medio terminar apiladas cerca del cobertizo de equipos, ya narrándose a sí mismo algún juego privado, y Emma se enderezó, limpiándose el pasto de las rodillas. «Tiene buenos modales», dijo. «La mayoría es obra de su madre», dijo Nathan. «Solo intento mantenerlo alimentado y a tiempo para la escuela». Era la primera vez en 3 meses que mencionaba a una madre, y Emma no presionó. Había aprendido, en este trabajo, que la gente te decía lo que estaba lista para decirte, en el orden en que estaba lista para hacerlo, y apresurarse solo cerraba la puerta más rápido de lo que se habría cerrado por sí sola. Emma metió la cinta en el bolsillo de su chaqueta en lugar de tirarla al contenedor de objetos perdidos junto a la puerta de la oficina, aunque no hubiera podido decir por qué en ese momento. Se quedó allí durante el resto de la semana, olvidada y no olvidada, de la manera en que a veces lo son las cosas pequeñas. Dean Ashford llegó 1 hora después con su habitual traje gris, fuera de lugar entre el aserrín y las escaleras, su tableta ya iluminada con una hoja de cálculo antes de terminar de cruzar la grava. Era el primo de Emma 2 veces removido, técnicamente, aunque la familia lo llamaba más cercano que eso por costumbre. Había trabajado junto a Walter Whitcomb durante más de una década, manejaba el lado empresarial mientras Walter se ocupaba de los árboles, y desde la muerte de Walter, la Junta había confiado en él más de lo que nadie esperaba, Dean incluido. «Los costos de mantenimiento en la sección oeste están 11% arriba de la temporada pasada», dijo Dean, no del todo como saludo. «Trae los números completos a la reunión del jueves». «Tráelos», dijo Emma. «También tendré los míos listos». La sonrisa de Dean no llegó a sus ojos. «Solo quiero que todos estén informados antes de que votemos». Se fue de la manera en que había llegado y Emma lo vio marcharse con un agotamiento particular del manejo de un pariente en lugar de un empleado. Nathan no había dicho nada durante el intercambio, pero lo había registrado, lo había archivado de la misma manera en que archivaba una unión que no se ajustaba bien, algo digno de vigilancia más adelante. Traverse City se asentó en el otoño a su alrededor de la manera en que lo hacía cada año. Los turistas se iban reduciendo. La bahía se volvía un azul más frío. Los puestos al costado del camino intercambiaban sus letreros de verano por calabazas y sidra. Emma había vivido aquí toda su vida y nunca había considerado seriamente irse, ni siquiera durante los 2 años después de la boda que no ocurrió, cuando medio pueblo parecía conocer sus asuntos mejor de lo que ella los conocía. Nathan había crecido 2 condados más allá y solo había llegado aquí porque la madre de su difunta esposa tenía una casa de repuesto y la disposición de ayudar a criar a un nieto que adoraba. Ninguno de los dos había planeado quedarse por el otro. Ninguno de los dos hubiera admitido aún que eso estaba comenzando a cambiar. Esa tarde, la asistente de Emma confirmó una cita para la siguiente semana. Diane Pruitt, una consultora de marca que Emma había contratado a principios de primavera para renovar la imagen del huerto antes de la temporada máxima de bodas, finalmente estaba libre para recorrer los terrenos. Emma casi había olvidado que lo había reservado meses atrás. Lo anotó en un calendario ya atestado de la reunión de la Junta y los reportes trimestrales de Mario, y no volvió a pensarlo hasta que Diane realmente llegó con una cámara y una carpeta de fotografías de comparación de otros lugares en todo el estado.
Diane Pruitt caminó por los terrenos un martes por la mañana con una cámara alrededor del cuello y una libreta que apenas usaba. Más interesada en tocar las cosas que en fotografiarlas, el grano de los postes del árbol, el ángulo de las juntas de los espaldares, la manera en que el escenario de la ceremonia atrapaba la luz matinal sin necesidad de pintura para hacerlo. Se detuvo en seco en el escenario, pasando la palma por una costura donde dos vigas se encontraban sin un solo clavo o soporte visible. ¿Quién construyó esta unión? Yo, dijo Nathan, llegando desde el otro lado con un nivel en la mano. Diane lo miró apropiadamente por primera vez, y algo cambió detrás de sus ojos. Este es un corte de Alden y Rowe. Lo reconocería en cualquier lugar. Usé una fotografía de esta técnica exacta en una presentación de marca hace 10 años. Se apartó, estudiándolo ahora en lugar del madera. Nathan Kirby, hiciste la boda de Marchetti en los Hamptons, la que tenía el escenario flotante sobre el estanque de peces de colores. Eso salió en 3 escrituras comerciales separadas. Emma, a pocos pies de distancia, revisando esquemas de asientos en un portapapeles, levantó la vista lentamente. Eso fue hace un tiempo, dijo Nathan. Hace un tiempo, repitió Diane, riendo a medias, no con crueldad. Básicamente inventaste esa unión. La gente en la industria asumía que te habías retirado rico y simplemente dejaste de responder correos electrónicos. Algo así, dijo Nathan, en un tono que cerró el tema tan firmemente como una puerta cerrándose. Diane, sintiendo que había vagado a algún lugar donde no se suponía que estuviera, se disculpó para terminar su recorrido por los terrenos, la cámara columpiándose a su lado. Emma no se movió por un momento. Estaba haciendo las matemáticas en su cabeza. El hombre que había contratado por carpintería local y confiable había pasado años construyendo escenarios de ceremonia para algunas de las bodas más fotografiadas de la costa este, tenía una técnica nombrada en su honor en escrituras de la industria, y nunca una sola vez había mencionado nada de eso en 3 meses de conversación diaria sobre caballetes y café. Podrías haber dicho algo, dijo finalmente, una vez que estuvieron solos junto al escenario. Nathan recogió el nivel de nuevo, revisó una viga que no necesitaba revisión, no fue relevante para el árbol. Eso no es la razón por la que no lo dijiste. Guardó silencio lo suficiente como para que pensara que podría no responder en absoluto. Luego, sin mirarla, dejé ese trabajo hace 6 años, el mismo mes en que murió mi esposa. Los viajes, 40 semanas al año, a veces más, funcionaba bien cuando éramos 2 criando a Sam. No funcionaba solo. Puso el nivel a un lado por última vez. No estoy ocultando una carrera, Emma. Solo no estoy en ella más. Emma lo miró, realmente lo miró, de una manera en que no se había permitido antes, y algo en su pecho reconoció algo en el suyo. Sabía lo que era mantener una puerta cerrada en una versión de tu propia vida en la que no estabas lista para volver a entrar. No dijo nada de eso en voz alta, solo asintió una vez y dejó que el momento pasara sin convertirlo en más de lo que ya era. El árbol se ve bien, dijo en su lugar. Debería. Tuve buen entrenamiento. Una pequeña sonrisa cuidadosa pasó entre ellos, la primera de toda la temporada que no era estrictamente sobre trabajo. A 3 millas de distancia, en una oficina con mejor alfombra que la que Emma usaba, Dean Ashford cerró su puerta y marcó un número guardado bajo un nombre que no era el verdadero. Soy Dean, dijo cuando la línea respondió. 12 meses, según lo programado. La votación es esta semana. Una pausa mientras alguien hablaba en el otro extremo. Ya te lo dije. Una vez que se cierre la ventana de autoridad exclusiva, la Junta decide. Y la Junta me escucha, siempre lo han hecho. Otra pausa, más larga esta vez, su mandíbula tensándose. La comisión aún está por escrito, ¿verdad? Quiero que eso se confirme frente a mí antes de que me levante y diga una palabra a nadie. Colgó y se quedó sentado por un momento, mirando nada en particular. La inmovilidad de un hombre haciendo aritmética que no quería hacer en voz alta, ni siquiera para sí mismo. La reunión preliminar de la Junta ocurrió 2 días después en una sala de conferencias que aún olía levemente al café que Walter
Whitcomb solía insistir en preparar él mismo cada mañana antes de que cualquiera más llegara. Dean se paró a la cabecera de la mesa con una diapositiva ya proyectada, los costos de mantenimiento del huerto subiendo constantemente, una línea roja cruzando una azul en algún lugar alrededor del año fiscal actual, el tipo de gráfico diseñado para alarmar antes de que alguien tuviera tiempo de hacer una pregunta de seguimiento. No estoy diciendo que vendamos todo, dijo Dean en la voz razonable que usaba cuando quería sonar como el único adulto en la sala. Estoy diciendo que la parcela oeste no está ganando lo suficiente de la manera en que lo hace el resto de la propiedad. Lakeshore Crouchon ha hecho una oferta seria, bien por encima del valor tasado. Mantendríamos el lugar, la casa, los acres principales. Solo seríamos inteligentes al respecto antes de que arrastra toda la compañía hacia abajo con él. Emma se sentó frente a él, las manos plegadas, dejándolo terminar antes de hablar. La parcela oeste es la mitad de nuestro telón de fondo ceremonial, Dean. Si quitas eso, quitas la razón por la que la gente nos reserva un año completo de anticipación en lugar de elegir un salón de banquetes de hotel. El sentimentalismo no es un elemento de línea, dijo Dean. Tampoco el pánico, dijo Emma. Tenemos 3 semanas antes de que se cierre la ventana de mi padre. Me gustaría usarlas para encontrar una mejor respuesta que vender lo único que hace que este lugar valga la pena para alguien. Uno de los miembros más jóvenes de la junta, un primo del lado de la madre de Emma, que dirigía un negocio de envíos desde la marina, golpeó su bolígrafo contra la mesa. ¿Cuánto ha ofrecido realmente Lakeshore? Lo suficiente como para ser tentador en papel, dijo Dean, que es exactamente por qué deberíamos tomarlo en serio, en lugar de dejar que el sentimentalismo tome la decisión por nosotros. ¿Y cuánto tiempo ha estado esta oferta sobre la mesa?, preguntó Emma, porque desde donde estoy sentada parece un poco muy específico para algo que solo llegó este mes. La mandíbula de Dean se tensó casi imperceptiblemente. Estas cosas toman tiempo para negociar apropiadamente. No iba a traerte una oferta a medio formar. No, dijo Emma, no me imagino que lo hayas hecho. La sala se quedó en silencio de la manera en que lo hacen cuando todos están haciendo su propia aritmética privada en lugar de escuchar a la persona aún hablando. La votación no era hoy. Hoy era solo el argumento de apertura, pero Emma dejó la reunión con el escalofrío específico de saber exactamente cuántos días le quedaban y exactamente cuánto terreno aún necesitaba cubrir antes de que llegara el jueves. Esa noche, Marion se quedó tarde revisando las cifras de mantenimiento que Dean había presentado, verificándolas con los libros de la empresa de la misma costumbre obstinada que la había mantenido en Whitcomb Orchard durante más de 2 décadas. La mayoría de los números coincidían. Uno no. Un honorario de consultoría externa pagado trimestralmente canalizado a través de un código de proveedor que no reconocía de ningún lugar del sistema. Escribió el número en una nota adhesiva, la pegó al borde de su monitor y se dijo que lo perseguiría cuando tuviera una tarde libre. Aún no tenía una, no con la votación de la junta pendiente sobre todos ellos. Nathan notó las luces aún encendidas en la oficina de Emma mucho después de que el equipo se había ido a casa, y en lugar de conducir directamente a casa de su suegra para recoger a Sam, se encontró a sí mismo terminando un rail de escenario que no necesitaba estrictamente terminar esa noche. Cuando finalmente guardó sus herramientas, Emma seguía en su escritorio, la chaqueta aún puesta, como si hubiera olvidado que se le permitía quitársela en algún momento. «Te vas a quemar», dijo desde la puerta. «Ese es el plan», dijo Emma, no del todo bromeando. «Hay una cafetería en Union que sigue abierta tan tarde. Oh», miró hacia el cobertizo de equipos al otro lado del lote. «Hay un calentador de espacio y una mesa plegable a unos 40 pies de aquí, y casualmente sé dónde está escondido el buen café del equipo». Ella rió. Realmente rió, el primer sonido desprotegido que había escuchado de ella en 3 meses de trabajo junto a ella.
y algo sobre el cobertizo sonaba mejor que la cafetería, más silencioso, completamente suyo en lugar de estar abierto a todo el pueblo. El cobertizo, entonces, dijo. Comieron sándwiches que Nathan había empacado para él y para Sam y nunca llegaron a terminar, sentados en cajas volcadas bajo un solo foco desnudo. El olor del aserrín y pino cortado se depositó sobre todo como una segunda clase de silencio. En algún momento, sin que ninguno de los dos decidiera dirigirse allí, la conversación se desvió lejos de la logística de las bodas y hacia las cosas que la gente generalmente no dice en voz alta un martes por la noche en un cobertizo de equipos. Sam mencionó que su madre solía dibujar. Vestidos de novia, creo, dijo Nathan. Emma preguntó por qué había dejado. Ella solía hacer trabajos personalizados antes de que Sam naciera. Pequeños esbozos para amigos, principalmente. Nada que ella jamás cobrara dinero real. Guardaba una libreta entera de ellos. Aún los tengo en una caja en la casa. No ofreció nada más y Emma no pidió más, pero algo se había abierto un poco más de lo que había estado una hora antes. Yo estaba comprometida una vez, dijo Emma, sorprendiendo incluso a sí misma con lo fácil que salió. Aquí, en esta propiedad, hace 6 años. De hecho, el mismo año creo que lo que sea que te pasó a ti. Nathan levantó la vista. No sucedió, dijo ella. La boda. Él no era quien pensé que era, y lo descubrí 3 semanas antes de la ceremonia, de pie junto al estanque detrás de la hilera este. Pasé los siguientes 2 años fingiendo que dirigía este lugar por el amor a los cerezos en lugar de porque era más fácil que mirar ese lugar demasiado de cerca. ¿Qué lugar?, preguntó Nathan. Inclinó la cabeza hacia la ventana oscura, hacia la forma del huerto en algún lugar más allá. Lo caminarás eventualmente. No sabrás qué es el correcto. ¿Te arrepientes?, preguntó. Alejarte de todo ello. El nombre, las reseñas, lo que sea que se hubiera convertido en este momento. Nathan consideró la pregunta más tiempo del que la mayoría de la gente hubiera. Algunos días, no de irme. Solo algunos días extraño ser bueno en algo frente a gente que lo notaba. Aquí afuera, nadie sabe lo que solía ser capaz. Solo ven a un tipo con un camión lleno de madera. Yo lo noté, dijo Emma, antes de que Diane jamás dijera una palabra. ¿Qué notaste?, preguntó. Que nunca construyes nada de la manera fácil si hay una mejor manera que toma el doble de tiempo. Giró su taza entre las manos. Pensé que eso venía de algún lugar. Nathan no respondió eso directamente, pero algo en su cara se relajó. El alivio particular de ser visto por algo en lo que había dejado de esperar que alguien lo notara. Ninguno de los dos dijo nada más sobre el estanque o la libreta, o los 6 años que cada uno de ellos había pasado reconstruyendo silenciosamente una vida de las ruinas de la antigua. Nathan se inclinó y empujó la silla plegable bajo ella antes de que ni siquiera hubiera comenzado a ponerse de pie, estabilizándola contra el piso irregular del cobertizo, un viejo hábito de toda una vida construyendo cosas que necesitaban sostener peso. Emma se estableció en ella sin comentarios, sin que ninguno de los dos nombrara lo que el gesto era. Afuera, el viento se movía a través de los cerezos de la manera en que lo había hecho durante 60 otoños antes de este, indiferente a las juntas y plazos y compromisos antiguos, y por un tiempo ninguno de los dos pensó en nada de eso. La noticia de la cena del cobertizo llegó a Dean antes del final de la semana, de la manera en que el chisme de un pueblo pequeño siempre encuentra a la persona menos autorizada para oírlo primero. Lo usó de la manera en que usaba la mayoría de las cosas, con cuidado, y frente a una audiencia que no podía fácilmente rechazar. Solo lo traigo a colación, dijo Dean en la siguiente sesión de la junta, dirigiéndose a la mesa en lugar de directamente a Emma, porque la percepción importa. Estamos 3 semanas de una votación que decide el futuro de esta empresa, y nuestra CEO pasa sus noches sola con el contratista que ella personalmente contrató para reconstruir la propiedad. No estoy cuestionando su juicio directamente. Estoy pidiendo a la Junta que considere si su juicio es lo único que está dirigiendo la sala ahora mismo.
Un silencio siguió que Emma reconoció instantáneamente. No confusión, acuerdo disfrazado de cautela. Uno de los miembros más antiguos de la Junta, amigo de su padre durante 30 años, se aclaró la garganta. Es una pregunta justa, Emma, no una acusación. Solo, ¿cómo sabemos que esto no está nublando las cosas para ti? Emma mantuvo las manos planas sobre la mesa hasta que confió en su voz para mantenerse firme. Porque he dirigido esta empresa sola durante un año, y los números respaldan cada decisión que he tomado en ese tiempo. Si quieres cuestionar mi juicio, cuestiona los números. No cuestiones con quién elijo cenar. La reunión terminó sin resolución, que era su propia clase de daño, nada decidido, todos desazonados y reposicionando silenciosamente. La noticia llegó a Nathan antes de que Emma tuviera la oportunidad de decírselo a sí misma y apareció en su oficina esa noche aún en su ropa de trabajo, aserrín en los antebrazos, mandíbula apretada de una manera que no había visto antes. ¿Quieres que me vaya del trabajo?, preguntó, sin preámbulo en absoluto. Di la palabra, terminaré el escenario y desapareceré. Hace esto más fácil para ti si es lo que necesitas. No, dijo Emma, inmediato, más agudo de lo que quiso. Luego más suavemente, no, no quiero eso. Eso no es lo mismo que querer que esté aquí. Te quiero aquí, dijo, y por primera vez le permitió ver que lo decía en serio como más que una oración sobre horarios de carpintería. Nathan no dijo nada ingenioso a cambio, solo asintió una vez, de la manera en que lo hacía cuando una unión finalmente se ajustaba bien después de 3 intentos, y algo entre ellos se estableció en un lugar que no había ocupado antes esa noche. Marion Boyd no había dejado de pensar en la nota adhesiva en su monitor. Ese fin de semana, sola en la oficina con un calentador de espacio zumbando y un termo de café enfriándose a su lado, sacó 2 años de registros de proveedores y los extendió sobre la mesa de conferencias que Dean le gustaba estar parado durante sus presentaciones. La mayoría de los números coincidían. Uno no. Un honorario de consultoría externa que aparecía 8 veces separadas, siempre la misma cantidad, siempre canalizado a través de una entidad fantasma llamada North Shore Advisory. Rastreó el agente registrado de la entidad a un buzón P.O. en Traverse City, y después de 1 hora de cavar a través de presentaciones públicas que probablemente técnicamente no se suponía que estuviera mirando un sábado, encontró el nombre listado detrás de él, Dean Ashford. Verificó la fecha en la presentación de corretaje 2 veces, segura de que la había malinterpretado la primera vez. 14 meses atrás, lo ponía 3 meses antes del diagnóstico de Walter Whitcomb, 5 antes de que muriera. Lo que sea que Dean hubiera estado planeando, había comenzado a planearlo mientras Walter aún caminaba las hileras cada mañana, aún preparaba ese mismo café terrible. Aún confiaba en el hombre al otro lado de la mesa de él con los números que era demasiado cansado para verificar a sí mismo más. Marion había trabajado para esta familia lo suficiente como para haber amado a Walter Whitcomb de la manera en que amas a las personas que has pasado décadas protegiendo silenciosamente. Se recostó en su silla durante mucho tiempo antes de finalmente levantar el teléfono para llamar a Emma. Marion llegó a la oficina de Emma el lunes por la mañana antes de que ni siquiera el primer camión de la tripulación hubiera entrado al lote, una carpeta sostenida contra su pecho como algo que podría desmoronarse si aflojara su agarre en ella. Necesito que veas esto antes de que nada más suceda esta semana, dijo. Lo extendió pieza por pieza, la entidad de proveedores, el agente registrado, los pagos que se remontan no a ningún trabajo de consultoría real, sino a un acuerdo de corretaje privada entre Dean y Lakeshore Crown Resorts, firmado hace 14 meses y antes de que Walter Whitcomb siquiera hubiera fallecido. El acuerdo garantizaba a Dean una comisión si la venta de la parcela oeste se cerraba después de que la ventana de autoridad exclusiva expirara. No había estado protegiendo las finanzas de la empresa en absoluto.
Había estado posicionándose para beneficiarse de venderla desde debajo de ella, y la línea de tiempo significaba que había comenzado a planearlo mientras su padre aún estaba vivo y sentado a la cabecera de esa misma mesa de conferencias. Debería haberlo traído a ti antes, dijo Marion. Tenía el primer número hace semanas. No quería creer lo que significaba. Así que me seguía diciendo a mí misma que necesitaba más antes de decir cualquier cosa. Emma leyó los documentos 2 veces, sus manos firmes de una manera en que el resto de ella no estaba. Cuando finalmente levantó la vista, no era ira en su cara tan agotamiento, el tipo particular que viene de darse cuenta de que has pasado un año defendiendo una empresa contra una amenaza que había estado sentada adentro todo el tiempo, disfrazada en un traje y llamándose a sí misma familia. Nathan la encontró 20 minutos después, aún en su escritorio, la carpeta abierta frente a ella, y no preguntó qué estaba mal antes de tirar la segunda silla alrededor y sentarse junto a ella en lugar de frente a ella. No ofreció consejo, no le dijo que estaría bien. Solo se quedó lo suficientemente cerca de que pudiera inclinarse hacia los lados si lo necesitaba, y después de un momento lo hizo, solo ligeramente, su hombro contra el suyo, y ninguno de los dos lo convirtió en algo más grande de lo que necesitaba ser. He estado haciendo esto sola durante un año, Dijo finalmente a la carpeta más que a él. No sabía cuánto hasta ahora mismo. No estás haciendo esto sola hoy, Dijo Nathan, y dejó su mano descansando ligeramente en la parte posterior de su silla, lo suficientemente cerca para importar, no lo suficientemente cerca para pedir nada. Se sentaron así por un tiempo, la oficina vaciándose a su alrededor, los sonidos ordinarios del estacionamiento filtrándose a través de la ventana, una puerta de camión, alguien riendo, el equipo llamando que era la noche de la misma manera que siempre, sin darse cuenta de todo lo que casi había sucedido al lugar donde trabajaban. Emma finalmente cerró la carpeta y la puso a un lado, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar fácilmente, dejó que un día de trabajo terminara sin comenzar inmediatamente el siguiente en su cabeza. La junta se convocó para la votación final un jueves, 3 días antes de la fecha límite escrita en el testamento de Walter Whitcomb. Emma se paró a la cabecera de la mesa, donde Dean generalmente se paraba, una pila de documentos frente a ella en lugar de un conjunto de diapositivas, y no levantó su voz una sola vez durante toda la presentación. No lo necesitaba. Los números lo hicieron para ella, la entidad fantasma, el agente registrado, el acuerdo de comisión fechado meses antes de la muerte de su padre, todo ello establecido en un orden que hacía que la historia fuera imposible de tergiversar, sin importar cómo alguien en la sala quisiera hacerlo girar. Dean intentó hacerlo girar de la manera en que ella había esperado que lo hiciera. Esto es exactamente lo que advertí, dijo. Gesticulating vagamente hacia la parte posterior de la sala donde Nathan se sentaba por solicitud de Emma. Ha construido su defensa completa alrededor de un hombre con el que está personalmente involucrada. Pregúntense ustedes mismos cuyo juicio realmente está comprometido aquí hoy. Pregúntense ustedes mismos, dijo Emma, calma y de nivel, ¿por qué un honorario de consultoría a una empresa que posee en secreto comenzó a aparecer en nuestros libros un año completo, antes de que mi padre muriera? La sala se quedó muy silenciosa. Se giró hacia Nathan y él se levantó sin ser preguntado 2 veces, caminando hacia el frente con la misma economía sin prisa que traía a cualquier sitio de trabajo. No habló sobre sentimientos o equidad o lealtad familiar. Habló números, retorno en el espacio de la ceremonia renovado, la prima que parejas pagaban por un huerto que funciona sobre un salón de banquetes genérico, y datos de la industria extraídos de una década construyendo para exactamente este tipo de lugar de arriba a abajo de la costa este. Desmanteló el argumento de mantenimiento de Dean de la manera en que desmantelaba una unión que había sido cortada mal desde el muy principio, metódicamente sin malicia, hasta que no quedaba nada de pie detrás de él para que alguien se escondiera adentro.
Esto es una empresa familiar, dijo tranquilamente el miembro más antiguo de la junta, el amigo de su padre durante 30 años, dirigiéndose directamente a Dean por primera vez en toda la reunión. Tu tío construyó la mitad de lo que está sentado bajo este techo. Me gustaría saber cómo te sentaste frente a él en esta mesa y dejaste que firmara cualquier cosa sin decirle lo que ya habías acordado a sus espaldas. Dean no tenía una respuesta para ese. Lo intentó de todas formas, algo sobre proteger el valor de los accionistas, pero las palabras salieron delgadas y nadie en la mesa aún estaba escuchando lo suficientemente cerca para atraparlas. La votación llegó 8-1. Dean fue suspendido pendiente de una revisión formal, escoltado hacia afuera por el mismo miembro de la junta que había cuestionado el juicio de Emma hace 2 semanas, el que ahora no podía ni siquiera encontrarse con los ojos de Dean en su camino hacia la puerta. Nathan encontró a Emma sola en la sala de conferencias vaciada después, aún sosteniendo la carpeta que Marion le había traído, y por una vez ninguno de ellos llegó para cualquier cosa para decir. Ella solo exhaló, larga y completa, como si hubiera estado sosteniendo una sola respiración durante un año entero, y Nathan cruzó la sala y puso una mano brevemente en su hombro, y eso, por el momento, fue suficiente para ambos. Los días después de la votación se movieron diferente de los días antes, más lento, menos preparado para el próximo golpe. El huerto no sabía que una junta casi se había vendido a sí misma desde debajo de ella. Los árboles siguieron cambiando de color a su propio ritmo sin prisa, indiferentes, inconstantes, y Emma se encontró caminando las hileras más a menudo de lo que los libros estrictamente requerían, sin portapapeles en la mano, sin razón más allá de querer estar allí. Sam notó el cambio antes de que su padre lo admitiera en voz alta. «¿Emma viene a nuestra casa alguna vez?», preguntó una noche, sin venir a cuento, mientras ayudaba a apilar madera de desecho en un contenedor detrás del taller. «No», dijo Nathan. «¿Quieres que lo haga?». Nathan miró a su hijo durante un largo momento, atrapado en algún lugar entre el reflejo de desviar y el hecho simple de que la respuesta era sí. Tal vez, dijo, que de él contaba como una confesión completa. Emma apareció en el cobertizo 2 noches después sin razón en el calendario, sin boda que discutir, sin factura que revisar, nada sino el impulso que la había traído allí por su propia cuenta. Lo encontró lijando un rail que ya había terminado 2 veces. «No tengo una razón comercial para estar aquí», dijo desde la puerta. «Me di cuenta», dijo Nathan, poniendo la lijadora a un lado. «Quería decir gracias. Por el jueves, por todo realmente. Ya me agradeciste en el estacionamiento». Quería decirlo de nuevo sin una carpeta entre nosotros esta vez. Se quedaron allí por un momento, lo suficientemente cerca de que el espacio entre ellos había dejado de ser sobre trabajo y comenzado a ser sobre algo que ninguno de ellos había puesto un nombre aún. Nathan no se inclinó hacia ella. Ella no se inclinó hacia él. Pero tampoco ninguno de los dos se apartó y bajo el foco desnudo, con el olor de pinos cortados aún colgando en el aire, eso se sintió como su propia clase de respuesta. Diane Pruitt llamó la siguiente semana con noticias que aterrizaron en algún lugar entre halagador e inquietante. Una publicación comercial quería ejecutar una característica en Nathan, el regreso tranquilo del hombre detrás del escenario de Marchetti. 6 años desaparecidos de la industria, y hasta donde cualquiera en Nueva York sabía, retirado para bien. Junto con el artículo llegó algo más. Un correo electrónico reenviado a través de Diane desde Alden y Row Events. Querían que volviera en alguna capacidad, freelance, de alto perfil, sin reubicación requerida si no lo quería. Solo su nombre adjunto a sus trabajos más importantes nuevamente, de la manera en que había sido antes. Nathan leyó el correo 2 veces en su mesa de cocina esa noche, mucho después de que Sam se había ido a la cama y no respondió de inmediato. Llevó la oferta con él durante la mejor parte de una semana, dando la vuelta de la manera en que daría vuelta a un pedazo de madera antes de decidir qué hacer con ella.
Era, en papel, todo hacia lo que su carrera anterior había estado construyendo antes de que se alejara de ella. Reconocimiento, mejor dinero, y trabajo que lo sobreviviría en fotografías en bodas de otras personas durante años por venir. También era, inconfundiblemente, una puerta de regreso a una versión de su vida que había terminado el día en que su esposa murió, y no estaba seguro aún si caminar a través de él significaba avanzar o solo moverse hacia atrás con mejor iluminación en todo lo cual. Emma oyó hablar de la oferta de Diane antes de que Nathan le dijera a sí misma, y cuando finalmente lo hizo, sentado al otro lado de las mismas cajas volcadas donde por primera vez habían dicho las cosas verdaderas en voz alta, ella no le pidió que se quedara. «No pretenderé que no te quiero aquí», dijo, «pero no voy a ser la razón por la que rechaces algo de lo que estás orgulloso. Eso no es la razón por la que lo haría», dijo Nathan. «Y no es por qué no lo haría, tampoco». Sam lo decidió sin intención, de la manera en que los niños a veces deciden las cosas que los adultos pasan semanas dando vueltas alrededor. «¿Vas a seguir construyendo escenarios aquí para siempre?», preguntó durante la cena una noche, sin mirar hacia arriba de su plato, la pregunta cayendo con el peso que solo un niño de 9 años podía entregar sin notarlo. Nathan no respondió de inmediato. Pensó en Nueva York, sobre la versión de sí mismo que una vez voló un jueves y regresó un domingo y llamó eso una vida. Pensó en la libreta de esbozos aún sentada en una caja en la casa y los 6 años que había pasado construyendo un mundo más pequeño y más constante para su hijo en su lugar. 2 días después, llamó a Alden y Rowe de nuevo y rechazó la oferta de pie, acordando en su lugar un puñado de proyectos freelance que podría tomar en sus propios términos de su propio taller sin tener que dejar Traverse City para bien. No hizo un anuncio sobre nada de eso. Simplemente siguió apareciendo en el huerto cada mañana de la manera en que lo había hecho durante meses y dejó que eso fuera la respuesta completa. La cosecha terminó de la manera en que siempre lo hacía, con la última de las cerezas despojadas de los árboles y la tripulación reunida para la pequeña celebración que Walter Whitcomb había comenzado hace décadas, una que Emma nunca había considerado saltarse, sin importar qué más estuviera pasando en su vida. Marion estaba allí, finalmente permitiéndose relajarse después de semanas de sentirse responsable de todo lo que la votación había descubierto. Sam corría entre las mesas con 2 otros niños de la tripulación pegajoso de sidra, completamente no afectado por nada que había sucedido en una sala de conferencias que nunca había visto el interior. Al borde del claro, lejos de las mesas y las luces de cuerda, Nathan había construido algo pequeño, un árbol apenas lo suficientemente grande para 2 personas, no conectado a la orden de ningún cliente, no listado en ninguna factura que Marion jamás vería. Emma lo encontró antes de que alguien le dijera que estaba allí, atraída por instinto más que dirección, y ella entendió exactamente lo que era en el momento en que lo vio de pie, solo en la oscuridad. Nathan estaba esperando junto a él, las manos en los bolsillos, viéndola cruzar el pasto hacia él. «Serías una gran novia algún día», dijo, las mismas palabras de antes, pero nada en su voz era lo mismo que había sido esa primera tarde. Emma se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca de que ninguno de los dos necesitaba levantar la voz sobre la música derivándose de las mesas detrás de ellos. «Entonces supongo», dijo ella, «que encontré mi novio». En algún lugar detrás de ellos, Sam estaba contando a Marion una historia elaborada sobre un pez que afirmaba haber estado a punto de atrapar ese verano. Y Marion estaba riendo de una manera en que no se había permitido en semana. Las luces de cuerda se mecían sobre las mesas plegables. Los árboles se pararon de la manera en que lo habían hecho durante 60 otoños, pacientes y sin prisa, habiendo visto esta ciudad crecer a su alrededor una temporada a la vez. Nathan se extendió y tomó la mano de Emma, la primera vez que cualquiera de los dos lo había dejado ser tan simple. Ninguno de los dos dijo nada más. No lo necesitaban. Ella no había estado buscando un novio cuando esto había comenzado.
Había estado buscando a alguien que no se fuera en el momento en que el huerto necesitaba reconstrucción, y bajo el árbol que él había construido para nadie sino para ella, ella finalmente dejó de buscar.